Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer en la sesión de hoy en este espacio de radio? ¿Qué hemos quedado quienes nos encontramos aquí? Os vamos a proponer a partir de este instante un interesante debate directo en Burbuja Radio, aquí en Colectivo Burbuja. Espacio, el de hoy, que tenga frente a frente la faena y la salud, el trabajo y la enfermedad. No es, desde luego, la primera vez que en debate directo afrontamos este asunto. Ya lo hicimos con nuestras compañeras Mines Maestro y Morente. Se volvió a repetir con la primera. Debate directo sobre la salud, la mujer y el capitalismo. Y recuerdo otro más sobre el papel de las incineradoras y la misma salud. Todos ellos, quizá alguno más que se me escapa, podéis encontrarlos en la web de Colectivo. Hoy nos vamos a tocar la salud, el trabajo y la terrible desigualdad social que vivimos. Y lo volvemos a tocar con una de las grandes compañeras de debate directo, la citada Morente. Morente, desde Granada, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Pues tomándome esta participación en el programa de radio, os comentaré que el trabajo enferma y mi debut como conductora seguramente que me agrava algunas de mis dolencias, pero bueno, todo sea por echar una mano al colectivo de Burbuja. Nuestra compañera será la encargada solo hoy de conducir este necesario debate directo, sino del mismo modo analizar causas y vertientes de esto que hablamos. Junto a ella, otro nombre propio de la casa, Andreu García. Andreu tiene no menos de 4 debates directos a sus espaldas. Siempre en el campo en el que Andreu se mueve pez en el agua. Andreu es uno de los abogados, abogado de cabecera de debate directo. Andreu se encuentra en el país valenciano. Un placer volver a contar contigo. Buena vesprada. ¿Cómo estás, Andreu? Hola, buena vesprada, buenas tardes. Bueno, el placer es recíproco de poder estar con vosotros y estoy convencido que la compañera Carmen Morente va a debutar como extraordinaria conductora de programas y la vais a fichar con carácter permanente regular para esta tarea. Por último, y no menos importantes, 2 nuevos invitados en debate directo. Ambos debutan en el día de hoy. Rosa Zafra, activista de Baladre, colectivo que nos es bien conocido, debate directo. Han participado Coldovi Velasco y Ruth López. Muy buenas, desde Castilla-La Mancha. Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación de debate directo. Y finalmente, David Martín, activista y afectado de Paicán desde Cataluña. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes. Hechas las presentaciones, mi papel será meramente secundario, dejando esta faena en manos de nuestra compañera Morente. Morente, a tus órdenes, cuando quieras. Hoy el tema que vamos a abordar, entiendo las implicaciones del trabajo sobre la salud de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras. Es un tema apasionante, al parecer, según dicen antropólogos y otros estudiosos, las dos condiciones que favorecieron que nos convirtiéramos en algún momento en seres humanos fue nuestra capacidad de inventar palabras, de articular pensamientos a través del lenguaje y, por otra parte, nuestra capacidad para construir instrumentos que permitieran tener acceso a la caza, a la comida, a la transformación de los alimentos, a la producción de estos alimentos, a la carga de productos, etcétera. Sin embargo, el trabajo, que ha sido algo que ha podido tener un papel determinante en el desarrollo de la humanidad, tiene también un punto de vista, o puede ser analizado desde un punto de vista que lo hace contradictorio. No hay nada más que recordar que para las grandes religiones, vamos a decir o a nombrar a la nuestra, no porque seamos religiosos, sino porque nos desenvolvemos en la cultura occidental, cristiana, judeocristiana. El trabajo aparece en las principales religiones del mundo y también en la nuestra como un castigo. Parece como si en algún momento
cuando se acabó el mundo idílico, un mundo y una sociedad sin clases, el trabajo, como dice el Antiguo Testamento, se convirtió en un castigo. Y de ahí, pues, la metáfora de parirás tus hijos con dolor y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, trabajar es algo que puede mantener a la persona, al ser humano, en plenas condiciones, desarrollar su intelecto, desarrollar habilidades, pero en el desarrollo de la humanidad, de la historia de la humanidad, en algún momento cuando alguien comenzó a usurpar el trabajo ajeno, a vivir del trabajo ajeno, el trabajo empezó a enfermar a quien lo realizaba. Y yo creo que de esas cosas son de las que vamos a hablar esta tarde, que tienen o deberían tener al mismo tiempo un contexto más coyuntural y más referido a cuáles son hoy las condiciones de la clase obrera trabajadora en el Estado español y cómo influyen esas condiciones en el estado de salud de la misma clase. Indicadores los hay de todos los tipos. Por señalar tan solo uno, la encuesta europea sobre condiciones de trabajo, que se va realizando periódicamente, ya manifiesta de una manera objetiva y cuantificada cómo las nuevas condiciones de trabajo, la precariedad, la falta de trabajo, las extensas horas de trabajo, la jornada laboral extenuante, etcétera, están condicionando el surgimiento de muchas enfermedades entre trabajadores y trabajadoras y provocando la lacra del aumento de los accidentes laborales. O sea, parece ser que eso ya no lo cuestiona nadie, que el neoliberalismo, que la desregulación de la mano de obra, de las condiciones de trabajo, de los salarios, de los contratos, etcétera, está trayendo consigo un agravamiento de penalidades y de enfermedades para los trabajadores y las trabajadoras. Y como entendemos por clase trabajadora también a aquellos hombres y mujeres que están desempleados, que están buscando empleo y no lo consiguen, y en un momento en que esa precariedad también ha traído consigo el hecho de que sea cada día más el número de trabajadores que no están en condiciones de acceder a las ayudas por desempleo y otras ayudas sociales por la sencilla razón de que no tienen acceso en un primer momento de su vida al trabajo, o bien el trabajo está tan precarizado que no consiguen reunir las condiciones para poder ser beneficiarios del desempleo. También entre los trabajadores y las trabajadoras desempleadas y sus familias se ve el impacto sobre la salud de las nuevas condiciones y las nuevas relaciones laborales. ¿Tiene algo que ver el sistema con esa afectación que para la salud de la clase trabajadora están teniendo las condiciones de trabajo? Si os parece, podríamos comenzar por Rosa. Pues como muy bien has apuntado tú, la cuestión de cómo afecta el empleo en la salud de las personas viene de largo, ¿no? Ya desde el siglo XIX, del siglo XVIII, siglo XIX, que comienza la industrialización, ya se empiezan a observar nuevas enfermedades entre las personas. Pero evidentemente, tal y como está planteado actualmente el sistema, el mercado laboral, con esa situación de entrada de trabajadores y salida de otros para que estos puedan entrar, e incluso la última situación derivada de esta crisis estafa de no existe empleo y tengo que mantener el empleo que actualmente tengo para no encontrarme en una situación de precariedad, pues genera mucho más estrés, ¿no? La situación del miedo, el aguantar el acoso
por parte de los superiores hacia tu trabajo, acoso laboral, incluso los acosos sexuales que sufren las mujeres, genera un estrés terrible y que está muy íntimamente ligado con el sistema. Me parece que es muy bastante obvio, ¿no? Que esa relación está bien trazada, ¿no? Que además es una relación entre el sistema, la enfermedad y además el vendernos medicamentos para combatir esas enfermedades que simplemente pues se curarían reduciendo la precariedad, reduciendo la presión sobre las personas que están empleadas y fomentando un clima de empleabilidad mucho más agradable. Pero por otro lado también tenemos el estrés que sufre la gente que está trabajando y que es pobre, ¿no? No sé si llamarlo estrés o cómo denominar a esa situación de tener que enfrentarte cada mañana a un empleo con el que apenas cubres tus necesidades básicas, pero tampoco querer perder ese empleo porque es lo único a lo que te puedes agarrar. Y por último, pues lo que la sociedad ha generado, ese malestar que luego incide en la salud, que la sociedad genera hacia las personas que no tienen empleo. Que les es imposible buscar empleo, caso de muchas mujeres porque tienen que estar responsabilizándose de personas dependientes y esa doble culpabilidad, y no sé si me estoy explicando, y la presión que la sociedad ejerce sobre las personas ya pobres, ¿no? Me parece que el sistema está siendo completamente perverso y malicioso con nosotras, con todas nosotras, infligiéndonos pues esta terrible presión, ¿no? Y luego, por otro lado, la misma precariedad en la que está trabajando mucha gente en sus puestos de trabajo, precariedad en cuanto a prevención de riesgos laborales, que gente que calla, ¿no? Esta situación de estar trabajando con sustancias peligrosas para su salud, de no contar con los medios idóneos para proteger su salud, es también un factor a tener en cuenta, ¿no? Y que forma parte también del ahorro de las empresas o simplemente del chuleo, permitirme que lo diga así, de las empresas a la hora de saltarse la ley de prevención de riesgos, porque ni van a ser denunciadas por la gente que tiene empleados porque tienen miedo a ser despedidas, y que en muchas ocasiones pues los servicios de inspección pues no hacen su trabajo como debieran o no reciben la información correcta y oportuna. Gracias, Rosa. De las cosas que se van poniendo encima de la mesa, parece incuestionable que todos somos conscientes de cómo se ha agravado los problemas de salud en el conjunto de la población trabajadora, de la clase obrera, entendiéndola con un carácter amplio. No solo los que están desarrollando determinados puestos de trabajo, sino también las familias de los trabajadores y de las trabajadoras. Todo el mundo es consciente de este problema. Parece que no se pone límite a este nivel de explotación que se está padeciendo, porque además en las nuevas condiciones del mercado laboral, el trabajador y la trabajadora está sometido a una vulnerabilidad doble. Es vulnerable dentro, en el marco de la empresa, o en el marco de su situación como desempleado, pero también es vulnerable, más vulnerable que en otras condiciones también él es fuera del ámbito de la empresa, ya sea privada o sea de la administración pública, tal y como tú señalabas, Rosa, porque los salarios son bajos, no se puede hacer frente a una vida coherente, ni decente, ni digna, no se puede hacer los gastos que
que hacer para llevar una alimentación adecuada, no se puede atender a los gastos de farmacia, etcétera. O sea, todos esos hechos están siendo constatados y estudiados, y yo preguntaría a David cómo se puede reflejar eso en la sociedad catalana, si se vive de la misma forma o si hay situaciones especiales. Carmen, pues de la misma manera, aquí en Cataluña, pues el trabajo precarizado, sobre todo en las mujeres, una vez tienen que trabajar tantas horas al día para conseguir un salario súper pobre, eso lleva a enfermar. Cuando enfermas, evidentemente, las mutuas de trabajo, estas te atacan día sí, día no, para que te des de alta y vayas a trabajar malito, ¿vale? Y después tenemos aquí también los tribunales médicos. Tribunales médicos, aquí en Cataluña se llama ICAM, en el resto de España supongo que sí tendrán otro nombre, pero vaya, el básico es tribunal médico. Que estos, a su vez, pues, como eres un coste para la sociedad, también te achuchan para que te des de alta o simplemente te llaman para tratarte como un ladrón, ¿no? Que estás robando. Estás malo, pero no te creen. No sé si en el resto de España os pasa lo mismo. Aquí salió hace poco, en La Sexta, hubo un programa de columna que salían unas compañías que se llaman las Kellys. Es algo que te lo puedes visualizar muy fácilmente. Personas que trabajan en hoteles, mujeres que trabajan en hoteles, que limpian y que tienen que para hacer una habitación les pagan a 2 € por habitación. Y en una habitación pueden perder 1 hora o 1 hora y media. Ya me dirán, 2 €, 1 hora. Eso, ¿qué salario es ese? Aparte se dejan las muñecas, se dejan las manos, la espalda. Cuando cogen la baja, todo va sobre lo que tú has cotizado. Estás cobrando una porquería. Y encima no te pagan el 100%, te pagan el 60% o el 75%. Pues esas personas cuando enferman, aparte de tener que comprar la medicación, como ha dicho la compañera antes, pues te están soplando el dinero, mercantilizando lo que es la sanidad, vía medicación. Te estás perdiendo la salud trabajando para no vivir, porque al final se trabaja para sobrevivir. Y es un suma y sigue, un suma y sigue. ¿Vosotros cómo lo veis desde el resto de España? Tal y como estábamos comentando, los estragos que sobre la salud están imponiendo las nuevas condiciones laborales, la desregularización de las relaciones laborales, las nuevas condiciones de empleo, los bajos salarios, etcétera, están afectando de manera implacable a la salud de los trabajadores. Yo quería situar además el tema de que esta problemática y esta sobreexplotación y esta acumulación de capital en manos de la oligarquía en todo el mundo se está dando, además, en paralelo, con una disminución en todas las políticas públicas, las llamadas políticas sociales. Hablamos de educación, de seguridad social, de salud pública, de garantías a la hora del desempleo, de educación, etcétera, con lo cual se está agravando mucho más esa situación que repercute de manera tan directa y tan nociva en la salud y en las perspectivas de un desarrollo digno de la persona, del trabajador y de la trabajadora. Pareciera que la clase obrera, en muchísimas etapas de su historia, en sus luchas, ha tomado muy en serio su salud y también en condiciones difíciles de sobrevivencia y de trabajo. Como comentaba antes la compañera Rosa, cuando todo el proceso de industrialización en el mundo occidental, como la propia reivindicación de la jornada laboral de 8 horas significaba pues una lucha porque el desgaste biológico del trabajador no le llevara a una muerte temprana como estaba ocurriendo. La lucha porque niños y mujeres no entraran a trabajar
a los pozos en las minas, en Inglaterra, etcétera. Siempre la clase trabajadora ha sido consciente de que su sobrevivencia y el futuro y su futuro dependía de mejorar las condiciones de trabajo para que no afectaran de una manera tan determinante en su salud y en la salud de sus hijos. Se me ocurre preguntaros, ¿hemos dejado a los trabajadores demasiado en manos de las instituciones? Entendamos por instituciones, pues toda la legislación, entre comillas, protectora de prevención, de atención a la salud, de las políticas públicas, hemos dejado en manos de los llamados representantes de los trabajadores, es decir, las centrales sindicales, problemas tan estratégicos, y quizás ahora estemos un poco desarmados para poder enfrentar, como enfrentó la clase trabajadora en otras décadas y en otros siglos, la lucha por condiciones dignas que garantizaran mejores condiciones de salud. No sé, Rosa, ¿qué pensarás al respecto? Pues sí que hay algo de delegación de nuestras propias responsabilidades, de la responsabilidad de nuestros propios cuerpos hacia las responsabilidades que, por otro lado, se nos han ido cayendo encima, que tienen las mismas instituciones. Sí que se observa esa dejadez de las personas, no solo con la salud, sino con tantas otras cosas, ¿no? Con tantas tomas de decisiones que afectan a nuestras vidas y a nuestros cuerpos. Está en especial, claro, la creación del sistema de seguridad social, que es perfecto, ¿no? Porque nos proporciona unos servicios, el servicio público de sanidad es estupendo y funciona fantásticamente. Sí que es verdad que de alguna manera ha hecho que no nos responsabilicemos de nuestra salud en materia de prevención, y que asumimos que si enfermamos hay un servicio que nos va a curar, ¿no? que nos va a atender, y yo creo que es por eso también que a veces la gente también olvida tomar las riendas de su propia salud laboral, y aun a pesar de que saben y ven que se están produciendo situaciones ilegales en materia de prevención de riesgos en las empresas, no se contempla la posibilidad de organizarse y luchar, sino que entienden, estoy hablando en general, ¿no? Porque ahora te voy a comentar que hay casos particulares, ¿no? Entienden que son los sindicatos quienes son los encargados de hacer esa vigilancia, y así es, pero evidentemente pues los mismos delegados sindicales a veces también olvidan hacer estas observaciones. Y digo que hablo en general porque sí que tenemos cerca de aquí de Ciudad Real, en el pueblo donde yo ahora mismo estoy viviendo, en Alcázar de San Juan, y en Daimiel sí que tenemos casos de trabajadores. Digo tenemos porque yo, aparte de ser activista de Baladre, pues estoy como secretaria general del Sindicato de Oficios Varios de CGT de Alcázar de San Juan. Y tenemos afiliados en unas empresas, ¿no? Donde los trabajadores dejaron de estar afiliados a un sindicato, se vinieron con nosotros, y como delegados sí que nos hicieron observaciones respecto a su salud, a su propia salud. Dejaron de estar sindicados porque las denuncias que habían hecho llegar a sindicatos mayoritarios pues habían caído en saco roto, ¿no? E incluso se enviaron a inspecciones de trabajo que no observaron ningún tipo de lo cual es raro, ¿no? Porque había fotografías, ¿no? de la situación. Y son casos muy aislados de gente que sabe que está trabajando con amianto, por ejemplo, ¿no? O que está trabajando con sustancias químicas muy dañinas para la salud. Son casos muy aislados de gente que toma la responsabilidad de su propia salud y hace denuncia a los sindicatos. Desde CGT, claro, se interpuso una nueva denuncia,
Y bueno, pues la verdad es que la empresa suele preferir pagar la multa e incluso despedir a las personas que denuncian que corregir la situación. Pero en líneas generales es verdad que hacemos una delegación y somos como un poco, no sé cómo definir esto, un poco campanilla, ¿no? Como unos polvos mágicos que nos van a hacer volar, ¿no? Que siempre hay medicinas y que nos van a curar, ¿no? Y que la sanidad pública no tenemos que preocuparnos de nuestra salud porque tenemos una sanidad pública que nos va a aliviar nuestro malestar. El problema es, como decía David, es que esa sanidad pública pues ha sufrido unos recortes importantes y que estos recortes están relacionados con la entrada dentro del mundo de la salud de empresas de salud, empresas privadas, ¿no? Y ahí es cuando muchos trabajadores y trabajadoras, muchas personas empleadas están empezando a darse cuenta que igual hay que empezar a preocuparse por la salud, porque en ello ya no solo va tu salud, sino que va tu bolsillo y la incapacidad que vas a tener para poder curar y sanar algunas de las enfermedades, además laborales, que se derivan de ello. Gracias, Rosa. Quería comentarle a David por ir bajando un poquito al terreno de lo que podemos conocer con mayor exactitud. Se habla mucho, sobre todo después de las últimas elecciones municipales, de los ayuntamientos del cambio. Yo quería preguntarte si tienes información o si tienes datos, si en concreto en el Ayuntamiento de Barcelona se ha notado o se vive una política distinta en relación a la prevención de cualquier tipo de riesgo laboral, no solo de los trabajadores y trabajadoras que estén desarrollando su empleo dentro de la administración local, sino lo que sería como mucho más importante de todas las empresas que han asumido, como en todas las partes de este país, el proceso de privatización y han asumido pues el desarrollo de sectores que habían sido públicos durante décadas. Pues estoy pensando en el agua, en el alcantarillado, en tantas cosas como la recogida y luego el tratamiento de los residuos sólidos, etcétera. Si se nota en realidad algún cambio en este ayuntamiento de cambio. Aquí, como todos sabéis, tenemos se puede decir que es un conflicto entre Cataluña y el Estado español, pero aparte de eso, muchas cosas aquí, a lo mejor desde fuera se ve de otra manera. Aquí en Cataluña, o yo por lo menos, yo no lo percibo. Yo no percibo que haya habido ningún cambio. Creo que ya hemos hecho un largo recorrido sobre cuáles son las condiciones que están haciendo que el impacto sobre los trabajadores en temas relacionados directamente con prevención de las enfermedades y salud sea muy grande en la actualidad, tanto en los trabajadores públicos como en los trabajadores de las empresas privadas. Y creo que se nos ha quedado así como la pregunta de para qué esa institucionalidad que en principio debe de hacer prevalecer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, donde las leyes estamos indefensos, qué ha pasado con la necesidad, la obligación de que los sindicatos defendieran a los trabajadores en temas tan trascendentes como puedan ser los de salud. Y yo creo que Andreu, que justamente entre otras esferas de su trabajo profesional se ha dedicado a temas que tienen que ver con el mundo laboral, con el mundo sindical, con los derechos de los trabajadores, nos puede aclarar. Y yo quería comentar con Andreu que tanto en el Estado español como en otros del ámbito de la Unión Europea
existen legislaciones que podemos buscar y que en teoría deben estar preservando la salud de los trabajadores y las trabajadoras, además de los derechos que la sanidad pública debe de garantizar para los ciudadanos en general, sean trabajadores o no lo sean. Estas legislaciones están referidas de una manera directa al derecho a la prevención de enfermedades, de accidentes laborales, tanto en el marco de las empresas privadas como de la administración pública. Esas legislaciones, esas instituciones deberían de asumir el tratamiento de enfermedades generales o enfermedades específicas que los trabajadores adquieren producto del desempeño de su propio puesto de trabajo. Y también esas legislaciones deberían de estar preservando el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a tener un descanso laboral legal que pueda exigir el tratamiento de enfermedades o accidentes hasta que haya recobrado la salud, o sea, menester liberarlos de modo definitivo del trabajo porque hayan adquirido una incapacidad permanente. Yo quería comentarte, Andreu, que desde el punto de vista de alguien que no trabaja en el campo del derecho, algo está fallando en ese sistema legal o en su propia naturaleza, o ambas cosas al mismo tiempo. Y quería comentar que basta con contrastar lo que las leyes dicen perseguir con la realidad que vivimos. Yo puedo asegurarte a ti, asegurar a los compañeros y compañeras que están hoy con nosotros en debate directo, a la gente que nos pueda escuchar, que como trabajadora sanitaria en un hospital público que soy, en mi entorno de trabajo es hostil para mi salud. El mobiliario no es adecuado, trabajamos con un ruido ensordecedor, trabajamos, y estoy hablando de un servicio de salud, ¿no?, en un hospital, con una evidente y ostensible falta de limpieza y de desinfección, con una plantilla reducida debido a los recortes, con una falta de seguridad también en ocasiones hasta extrema, y muchas veces pienso que no solo nosotras, y hablo en femenino porque la mayoría somos mujeres, no seremos las únicas que vivimos en un limbo sin derechos ni ley. Que a veces, cuando nos decidimos a protestar, a mandar por escrito las denuncias de cuál es la situación en la que estamos desarrollando nuestro trabajo, no nos responde nadie. Ni medicina preventiva, que funciona en todos los hospitales públicos, ni sindicatos, ni jefatura de servicio, ni comité de empresa. Es habitual que ante dolencias provocadas por el trabajo específico que realizamos, lesiones en la columna, tendinitis en las manos, conjuntivitis vírica, afonía, infecciones de todo tipo, no pidamos la baja laboral por las sanciones económicas que las bajas conllevan. Y hasta los médicos nos preguntan, cuando vamos a solicitar una atención médica, si queremos la baja o no. Y para colmo de nuestros males, en el caso concreto de los hospitales públicos de Andalucía, nuestra mutua, y de eso hablaremos ahora, es nuestra propia empresa, es decir, el Servicio Andaluz de Salud es nuestro patrón y también es nuestra mutua. Así que si esa es la situación de trabajadores públicos de la salud, no me quiero o me puedo imaginar asustada cómo será la situación para una camarera de hotel, como antes se refería la compañera, para una trabajadora de telemarketing o para un peón y albañil de una contrata, de una subcontrata. Andreu, quien hizo la ley hizo la trampa, o estamos ante unas leyes tramposas por su naturaleza de clase. Pues sí, Carmen, lo has situado, es decir, las leyes están en función no solo su promulgación, sino luego su aplicación de la correlación de fuerzas entre las clases sociales en un momento histórico determinado. Y evidentemente la correlación de fuerzas hoy entre capital y trabajo es profundamente perjudicial al trabajo. Es profundamente perjudicial para los trabajadores
por el desarrollo del capitalismo monopolista, que ha concentrado hasta límites insospechados los medios de producción, de financiación y de comercialización. Es perjudicial para los trabajadores por la desmovilización que la propia clase trabajadora ha sufrido en su seno, desmovilización inducida, provocada y favorecida, entre otras cosas también por los aparatos sindicales que han seguido una política de conciliación, de un sindicalismo de concertación que en un periodo de desarrollo económico del capitalismo puede obtener algunas migajas y algunos beneficios para la clase a la que supuestamente representan, pero que en un momento de crisis profunda del sistema capitalista en su fase imperialista es evidente que no tienen nada que concertar y no tienen nada que negociar. Y el tema de la salud laboral pues es reflejo de esa correlación de fuerzas negativa para el conjunto de las clases trabajadoras, fruto de la desmovilización inducida por años de sindicalismo pactista, de sindicalismo de conciliación, de sindicalismo no reivindicativo, de sindicalismo de gestión de servicios y no un sindicalismo que sea expresión de la autoorganización de la clase trabajadora para lograr mejoras salariales dentro de la sociedad capitalista con la perspectiva de un futuro socialista. Eso no existe, eso o está profundamente erosionado, y eso se refleja evidentemente en la legislación y en la aplicación de la legislación en el panorama de las relaciones laborales. No existe trabajo en abstracto, existe un trabajo dentro de unas relaciones de producción determinadas. Y bueno, desde el comienzo del movimiento obrero, del movimiento socialista, la preocupación por la salud de los trabajadores es el núcleo constitutivo del desarrollo del movimiento obrero. Ya en el siglo XIX están los estudios de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, en el Estado español los estudios de Jaime Vera, fundador del Partido Socialista Obrero Español en el siglo XIX, es médico él sobre la situación sanitaria de la clase trabajadora. En Cataluña existe una figura interesantísima del republicano federal Francesc Sunyer y Capdevila, que fue el primer alcalde, fue diputado en las Cortes que elaboraron la Constitución de 1869, después de la Gloriosa, republicano federal, primer alcalde de Barcelona por sufragio universal masculino, hay que matizar, pero bueno, por sufragio universal masculino, y que es un hombre que hizo unos estudios extraordinarios, médico él de profesión, sobre la tuberculosis y la tisis en la clase trabajadora en Barcelona. De hecho, su epitafio es un monumento a la coherencia política, es decir, luchó contra Dios, luchó contra los reyes y luchó contra la tuberculosis. Fíjate cómo perfectamente iba unida en su biografía y en su epitafio, es decir, la lucha por las condiciones de salud de la clase trabajadora, la lucha política por una forma republicana de gobierno y la lucha contra el clericalismo y el poder de la Iglesia. Bueno, pues, es una concepción que tenía este Francesc Sunyer y Capdevila absolutamente de sinergia coordinada. Es decir, la salud de la clase trabajadora no es algo desligado de las concepciones políticas o sociales dominantes. Bueno, pues eso es evidente. Si tú ahora me quieres decir ¿qué plasmación ha habido legal? Pues bueno, hay muchas plasmaciones legales. Mira, has hablado de las mutuas. Ahora se llaman mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Desde el 2014, que hubo una reforma en su configuración legal, pasaron de llamarse de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Pues es muy interesante leer su exposición de motivos, porque en la exposición de motivos y funciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social te definen tres. Uno, la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, la lucha contra el absentismo laboral. Es decir, en lugar de ser un organismo de protección, órganos de protección, asociaciones de protección de la salud de los trabajadores, se transforman en asociaciones para la lucha contra el absentismo laboral y también para favorecer la competitividad empresarial. En una exposición de motivos te introducen dos elementos absolutamente ajenos a lo que es la organización, el desarrollo, el fomento, el favorecimiento de la salud de los trabajadores, y te introducen dos conceptos absolutamente capitalistas, liberales y empresariales, que la función de estas asociaciones de empresarios de naturaleza privada, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión con la seguridad social, te introducen dos elementos: la lucha contra el absentismo y el favorecimiento de la competitividad empresarial. Bueno, eso será propio de los organismos empresariales, pero no de estas asociaciones. Por tanto, quiero decir que incluso ya
en los textos legales se va produciendo una erosión del papel de protección de la salud de los trabajadores. Y luego, efectivamente, su práctica es esa. Es decir, ya se ha dicho aquí, las mutuas, bueno, pues siguen unos parámetros, prefieren, además las empresas cada vez se asocian más para la protección de determinadas contingencias con estas mutuas colaboradoras, antiguas mutuas patronales, de nombre, siguen siendo mutuas patronales, porque claro, los criterios que tienen de duración de bajas, son criterios absolutamente estadísticos. Tal enfermedad, 7 días, tal enfermedad, 12 días, contraviniendo cualquier concepto de sanidad o de salud que nos dice que no hay enfermedades, hay enfermos. Y un enfermo necesitará 18 días o necesitará 12 días. Pero claro, como una de las vías de financiación de estas mutuas que se nutren por transferencias públicas de la Tesorería General de la Seguridad Social y luego por la gestión de su patrimonio histórico y de los excedentes de gestión, es decir, de aquellas transferencias que le ha hecho la Tesorería General de la Seguridad Social y que no han gastado en prestaciones, pues forman un excedente de gestión con lo que invierten y desarrollan. Por tanto, están interesados, no tienen ánimo de lucro, pero sí que están interesados en que haya unos excedentes de gestión porque incrementa su patrimonio. Pues, por tanto, es decir, están siguiendo unos criterios que están a los trabajadores dándoles el alta para ir a trabajar en condiciones muchas veces absolutamente inhumanas, porque siguen unos criterios puramente económicos, y que siguen criterios económicos y no criterios de salud. ¿Y por qué? Porque claro, porque si en su definición de objetivos y de funciones está la lucha contra el absentismo y el favorecimiento de la competitividad, están ya en un marco de desarrollo no médico y desde un campo conceptual están actuando como mecanismos de control sobre la clase trabajadora a costa de su salud. Las mutuas han ido extendiendo su ámbito de competencias de una forma constante y exagerada. Inicialmente gestionaban las prestaciones económicas y sanitarias, incluida la rehabilitación, de las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El segundo paso es que pasaron a gestionar también las prestaciones económicas de capacidad temporal derivada de contingencias comunes. El siguiente paso fue también gestionar los servicios de prevención. El siguiente paso ha sido también las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Es decir, es un pulpo que va extendiendo, digamos, su ámbito y su esfera de competencias. Y luego además con unas importantísimas potestades de control. Ahora mismo, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, si consideran que un beneficiario podría no estar impedido para su trabajo, pues pueden formular motivadamente una alta médica a la Inspección Médica de Servicios Públicos de Salud. Y estas, en el plazo de 5 días, tienen que emitir o el alta o denegarla. Normalmente emiten el alta, es decir, lo que dice la mutua va a misa. Pero incluso si deniegan el alta, la mutua puede solicitarlo al INSS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, la emisión del parte de alta. Es decir, se les da unas facultades de control, evidentemente en perjuicio de la salud de los trabajadores. Pues, bueno, creo que te he dicho algo sobre las mutuas. Y evidentemente este proceso de ideologización desde la perspectiva del capitalismo de estas entidades es irreversible si no se cambia el marco jurídico-político de las relaciones laborales. Pues, Andreu, gracias por tu aclaración de fondo y también del contexto normativo en el que nos estamos moviendo. Yo quería también, aprovechando que estás con nosotros en el programa, comentarte que según la última legislación que tiene que ver con temas de prevención, se les da a los representantes de los trabajadores determinado tipo de potestad, al menos de consulta, para que puedan supervisar el catálogo o la lista de puestos de trabajo, para que se atiendan, que puedan supervisar que reúnen las condiciones que la legislación en salud se deben de respetar, etcétera. Pero no sé si tú has visto a muchos comités de empresa preocuparse por la situación de salud de los trabajadores. Bueno, ciertamente y con carácter general, sin entrar en particularidades, sí podemos decir que la cuestión de la salud laboral en un marco de crisis
de pérdidas de puestos de trabajo, de precarización de puestos de trabajo, de subcontratación de determinadas áreas en prestaciones de servicios en la empresa, de deslocalización empresarial, ha pasado a un segundo o tercer plano. Las reivindicaciones sobre salud laboral en un ámbito de economía sumergida. Yo trabajo en Alicante. En Alicante, pues todo el sector del calzado, de forma mayoritaria, es un sector sumergido, es un sector que trabaja en negro. El calzado en Elda, en Elche. Lo que habéis hablado de las Kellys, que se han autoorganizado en Benidorm ante sus condiciones de trabajo verdaderamente escandalosas de explotación decimonónica. Se han tenido que organizar al margen, además de las organizaciones sindicales, de todas, incluso las más alternativas. Se han tenido que autoorganizar porque se han sentido completamente desprotegidas. La idea esa de que, bueno, en la costa, en Benidorm, claro, en hostelería, en esta provincia y en las colindantes también de la costa, están proliferando los contratos a tiempo parcial de una forma salvaje. Estos contratos a tiempo parcial, ¿qué son? Que te dan de alta por 2 horas, por 4. Te pagan por 8 y trabajas 12. En estas condiciones que atentan evidentemente a la salud laboral y a la salud psicológica de los trabajadores, eso adquiere una preeminencia en la reivindicación, en la reivindicación incluso defensiva, puramente defensiva, sobre aspectos de salud laboral que desgraciadamente quedan relegados ante la profundidad de la crisis y de deterioro de las condiciones laborales. Y se paga ese precio tan elevado, claro. Pero es el marco en el que se desarrollan las relaciones laborales, precarización, sumergida, negra, en la economía. En este contexto, pues, los mecanismos de actuación de los sindicatos en salud laboral y de los propios trabajadores están muy disminuidos. Gracias, Andreu. Si os parece, voy a pasar la palabra a David y a Rosa por si quieren comentar algún aspecto de esta interesante intervención. Rosa. Pues estábamos aquí incluso compartiendo alguna impresión sobre el tema de la ley de prevención de riesgos laborales, que se obligaba a las empresas tanto públicas como privadas a ofertar a los trabajadores de manera obligatoria la realización de un curso de prevención de riesgos. Y bueno, la verdad es que es un tanto irrisorio, ¿no?, lo que ha venido sucediendo con estos cursos. Yo recuerdo haberlo hecho hace como unos 7 o 8 años, que nos obligaba a la Consejería de Educación de aquí de Castilla-La Mancha a hacerlo, con las respuestas del curso imprimidas. Nos las íbamos pasando de mano en mano, de tal manera que pocas veces atendías a la pregunta que te estaban haciendo, porque con contestar por orden, como tenías las respuestas, era suficiente. Pero este caso, que es extremo, pero que es real, es extrapolable también a la empresa privada, donde se obliga a hacer unos cursos muy livianos, y además que realmente la gente empleada no tiene una verdadera formación con respecto a los riesgos que corre cuando ingresa en un trabajo, ¿no? Esto era lo que quería apuntar, y bueno, también hacer un breve retazo, ¿no?, que en fin, que sí que es cierto que hay un sindicalismo que ha dejado de cumplir su función, que es el sindicalismo mayoritario, pero que afortunadamente todavía quedamos gente en otro tipo de sindicalismo, y que bueno, pues que se intenta atender como se puede, porque se funciona con poco dinero, las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores. Y el caso de las Kellys, evidentemente es encomiable, ¿no?, el trabajo de autoorganización, y por supuesto desde el sindicalismo alternativo se las aplaude y se las apoya. Gracias, Rosa. Voy a pasarle la palabra a David por si quiere comentar la intervención de Andreu o hacer cualquier otra aportación, y
antes comentar que estuvimos en uno de los programas de Colectivo Burbuja tratando el tema de las condiciones de trabajo de telemarketing. Y bueno, pues a compartir con vosotros y vosotras, por si no habíais leído la noticia o no habéis accedido a la información de que, bueno, Comisiones UGT, Comisiones justamente ha llegado a un acuerdo con la patronal, se descabalga de las huelgas y de las movilizaciones y bueno, pues estas trabajadoras, principalmente mujeres, también hay hombres, están dispuestas a seguir la lucha. En concreto, CGT mantiene la convocatoria de huelga y es una lucha en la que tiene muchísimo que ver esas condiciones que conducen a la enfermedad del trabajador, de las que estábamos hablando en esta tarde. David. Buenas, Carmen. Pues nada, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Andreu. En uno de los puntos que se sorprendía, bueno, no se sorprendía, la capacidad de organización de las camareras de piso, las Kelly, pues es admirable, ¿no? Es algo que queremos todos los trabajadores que sucedan en todos los centros, que el sindicalismo principal, las grandes sedes sindicales no están haciendo su trabajo, no nos están defendiendo a los trabajadores y por lo tanto deberían haber muchas más Kelly. Deberían haber muchas más asociaciones, muchas más personas que dijeran hasta aquí, está bien, si no nos defendéis vosotros, nos vamos a defender nosotros. Y vamos a salir y vamos a pedir lo que nos toque. Solo ese punto. De acuerdo, gracias. Me parece que en estos últimos instantes, perdón, la conclusión parece como unánime, recordando aquellas frases de la Internacional, de ese himno que cantamos en las calles y que defendemos cuando asistimos o participamos en movilizaciones. Parece claro que también en el mundo de nuestros días, caracterizado por ese capitalismo feroz que ya no tiene necesidad de ponerse ningún tapujo como si fuera un cordero, sino que se manifiesta como el lobo que verdaderamente es. No hay derechos conquistados si no se defienden día a día y también debemos de ser conscientes de que ni en dioses, ni reyes, ni tribunos está el Supremo Salvador. Así es que nosotros mismos, como dice la Internacional, debemos de ir organizándonos y movilizándonos para acabar con este sistema que es el origen del padecimiento, en el caso concreto de lo que hoy estamos hablando, de salud, de enfermedad, de riesgos de accidentes invalidantes o mortales que padece la clase trabajadora. Así es que muchísimas gracias por vuestra participación y le pasamos ya el contacto a José Manuel para que vaya finalizando el programa. Muchas gracias por asistir y por dedicarle vuestro tiempo a Colectivo Burbuja. Gracias, Morente. Antes de finalizar este debate directo de hoy, quisiera por favor que les dijeseis a los oyentes dónde pueden dar con vuestros escritos, blogs o lugares de recomendación. Rosa, empiezo por ti. ¿Qué sitios, espacios recomiendas a nuestros oyentes? Pues yo, por supuesto, recomiendo la página de Baladre, coordinación baladre, todojunto.org. Es para que conozcáis nuestro trabajo, nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes. Ahí podéis encontrar propuestas como la de amnistía social y renta básica de las iguales. Gracias, Rosa, por este momento que nos has concedido. David. Pues a mí como al colectivo donde milito es PAICAM, ¿vale? Y ahí en la página ya sea del Facebook o bien el blog que tienen, podréis ir siguiendo pues todas nuestras andaduras, todas nuestras reclamaciones, cada vez que vayamos a pedir algo a las instituciones, pues lo vamos colgando ahí.
También, si este colectivo cada vez se va autoorganizando más. Aquí en Barcelona, pues nos reunimos cada miércoles de mes en la calle Trafalgar número 50. Y en Lleida y Tarragona han empezado también a organizarse. Bueno, a partir de ahí, pues, si alguien está interesado y quiere seguirnos, pues ya sabe, el blog La Paicam o a través de Facebook, La Paicam, podréis ir sabiendo un poquito más. Andreu. Yo pertenezco al mundo del papel impreso, soy más antiguo y no me podéis seguir ni por Facebook ni por Twitter, ni nada similar. Bueno, pues nosotros sacamos con carácter bimensual un periódico que se llama El Otro País de este Mundo. También lo tenemos en Internet. Y acabo contigo, Morente. Yo es que soy muy copiona, entonces a mí también me podéis seguir en El Otro País de este Mundo, donde llevo muchos años colaborando y escribiendo y compartiendo artículos, páginas y negro sobre blanco con gente de la que he aprendido mucho, como Andreu García, y pues parte de las cosas que escribo para El Otro País o otro tipo de temas que requieren un tratamiento o muchas veces más extenso, en ocasiones más breves, lo edito. No me gusta la palabra volcar porque me imagino que es un volquete de tierra que está tirando tierra en una calle. Me gusta editarlo o publicarlo en mi blog que se llama Roete Rojo. Para completar este debate directo, grabado el sábado, el esfuerzo que esto conlleva, los agradecimientos de rigor al productor de debate directo, tal José Manuel Corrales, Juan Lu González, aquí ahora en directo en la parte técnica, Juan Martínez, editando en la postproducción, y al mando de la web, Pablo Gómez. Y si crees que este espacio totalmente independiente merece tu aprobación, puedes asociarte en www.colectivoburbuja.org. Tienes todo lo necesario para apoyar este proyecto absolutamente independiente. Repito. Gracias a todos y hasta una